¿Vieron? Voy a... Vale, un poquito de... Bien, vamos a esperar que terminen de conectar los jóvenes. Vamos a ver quién ha venido conectando. Aquí. Andrés Montes, Abelardo, Gloria, Heidi, Julio, Javier Lora, María Isabel, María Lanciano, Miguel Altamiranda, Cintia. Bien, vamos a esperar unos minuticos y enseguida arrancamos. No, ¿y quién es ese gafa? Bueno, muchachos, sigue la información guardándose aquí, grabándose, ¿vieron? Así que vamos hacia adelante. Vamos a ver. Entró Cintia, Carlos Bonfante nuevamente, Abelardo, sigue Andrés, Emerson, Gloria, Heidi, Julio Duque, Quique, Marisabel, María Lanciano, Miguel Altamirando, Cintia, y a los que conecten dos más, enseguida seguimos con el proceso, ¿bien? Bueno, teníamos aquí como la inquietud, tenemos aquí como la duda de cuál es mejor el indicador. Obviamente que este indicador entre más alto es mejor, ¿cierto? Rotación de los activos. Y este indicador de días de rotación del activo nos conviene que sea mucho más bajito. Nos conviene que sea mucho más bajito. Bien, listo muchachos. Entonces, sigamos con el proceso acá. Uribe nuevamente. Teníamos aquí la situación de que cuál nos convenía más. Obviamente que nos conviene más que este indicador sea más bajito, que rote más veces, menos veces en el año, que sea capaz de producir con 180 días esta misma cantidad de dinero que yo tengo aquí. Imagínense ustedes, está rotando para vender esta plata que yo tengo aquí, estos ingresos que yo tengo aquí de 6.981.903 pesos, estoy necesitando básicamente de 334 días. O sea, 1,08 veces al año está rotando. O sea, casi un año en promedio para yo poder vender esto. Entonces, miren que este indicador, para que sea mejor, yo tengo que disminuir lo que yo sea capaz de que con la mitad de estos días que yo tengo aquí, producir, vender estos 6 millones que yo tengo acá, que sea capaz de en 2 veces en el año, por lo menos, traer la producción, los ingresos, las ventas estas que tengo aquí. O sea, en un año estoy prácticamente haciendo esto. 334 días estoy vendiendo 6.981.000. No me está dando la capacidad para hacer más ventas en el año. Entonces, entre menos rote o entre menos días, perdón, tengamos en la rotación de nuestros activos, va a ser mucho mejor, ¿oyeron? Porque vamos a tener la posibilidad de hacer estas ventas más veces. Miren cómo vamos a hacer para hacer ese proceso. Miren. Vamos a hacer esta relación, ¿cierto? Para que este indicador que yo tengo aquí, ¿cierto? Equivale al que nosotros tenemos ahí, 334 días, para que se disminuya, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Básicamente, este que yo tengo aquí, la rotación de activos debería ser mucho mayor, ¿sí? Que roten más veces en el año. Si rotan más veces en el año, ¿cierto? Los días de rotación de mi activo van a ser menos. Entonces, si aquí es 1,8 y yo lo paso, por ejemplo, a 2 veces, ¿qué va a decir? Miren que ya necesito solamente de 180 días. ¿Para qué? Para poder obtener estos ingresos que están aquí. O sea, voy a tener la posibilidad 2 veces en el año de vender este dinero que tengo aquí, ¿oyeron? Voy a ser mucho más eficiente en estos momentos para conseguir más ingresos. Entonces, entre más bajito sea este indicador de los días de rotación del activo, es mucho mejor, ¿oyeron? Este es menor y este sí debe ser mucho mayor. ¿Listo? Entre más alto sea este acá, es mejor, pero este sí debe ser menor. ¿Por qué? Porque son los días de rotación de mi inventario que son capaces de producir unos ingresos, ¿sí? Entonces, si yo utilizo menos días para producir estos ingresos, me va a ir mucho mejor. Voy a ser mucho más eficiente en el proceso, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí el comentario, ¿sí? Y el comentario me dice a mí entonces que
que nos muestra, el indicador este nos muestra los días que rotan los activos, ¿cierto? En el año para alcanzar unos ingresos, para alcanzar unos ingresos, ¿cierto? Entonces, entre más bajo mejor. ¿Por qué, hombre? Porque voy a ser más eficiente en el uso de mis recursos como tal. Bien, listo. Ahí les tengo la relación y con esa relación es que nosotros podemos hacer estos análisis. Listo, aquí. Bien, lo borro para que ustedes hagan su proceso después allá cuando estén revisando nuevamente la información. ¿Listo? Días de rotación del activo. Entonces, vámonos aquí donde tenemos ahora la rotación de activos corrientes. Es casi la misma que la rotación del total de activos. Lo que pasa es que aquí solamente vamos a tener en cuenta son los activos corrientes. ¿Y qué me dice a mí básicamente la rotación de los activos corrientes? Bueno, la capacidad también que tiene la empresa, ¿cierto? Para producir unos ingresos operacionales. ¿De dónde vamos a sacar esta información? Este también se da en veces, muchachos. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Los ingresos operacionales ya yo los tengo ubicados, son estos mismos que yo tengo acá, ¿sí? Y el promedio de los activos corrientes sí me tocaría sacarlo. ¿De dónde? Hago el mismo proceso. Escribo aquí en Excel promedio y me voy acá a los activos corrientes. Ahora, miremos a ver si yo tengo esos activos corrientes en promedio aquí. Todavía no. No. Entonces, nos toca buscar la información de los activos promedio. ¿A dónde? Acá en el balance general. Activos corrientes en promedio. Entonces, vámonos aquí. ¿Cierto? Activos corrientes en promedio son estos. Y ya me traje mis activos corrientes en promedio. Entonces, la capacidad que tienen estos activos corrientes de producir unos ingresos o unas ventas operacionales, ¿cierto? Vamos a ver qué es la capacidad que tienen, pero aquí nos está yendo bien. ¿Por qué? Porque solamente con 1.865.000 pesos invertidos en los activos corrientes estoy produciendo 6.981.000 pesos de ingresos, ¿cierto? Miren que el indicador nos dice 3,74 veces. El indicador nos mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos corrientes para generar esos ingresos que están aquí. ¿Cuántos pesos en venta es capaz de generar el activo corriente en promedio? ¿Sí? O cuántas veces rota, ¿cierto?, mi activo corriente en el año, en un año de 360 días. Entre más alto es lo mismo, entre más alto es mucho mejor, ¿cierto? ¿Sí? Bien, entonces también me quiere decir lo siguiente, que por cada peso que yo tengo invertido en los activos corrientes me está produciendo 3,74, 3 pesos con 74 centavos de ingresos. Eso sí lo podemos colocar también acá, ¿sí? Miren, aquí entonces 3,74. 3,64 veces nos indica la eficiencia que tienen los activos corrientes para producir ingresos. Entonces, por cada peso invertido en el activo corriente, produce 3 pesos con 74 centavos. Bien, entre más alto el indicador es mucho mejor, ¿oyeron? Aquí. Perfecto, entonces vámonos aquí hasta donde íbamos. Entre más alto mejor. Listo, muchachos, entonces vamos a llegar a rotación de activo corriente y nos vamos a los días de rotación de activo corriente, ¿cierto? ¿De dónde lo vamos a sacar? Bueno, como vamos a hacer una comparación en días, tomamos como referencia los 360 días comerciales del año
y lo dividimos entre la rotación de esos activos, pero esta rotación de estos activos es la rotación de los activos corrientes. Lo voy a corregir aquí de una vez. Corrientes, ¿listo? Bien. Y la rotación de los activos corrientes ya yo la tengo, que es esta que me dio aquí, rotación de activos corrientes. Y el numerador son los 360 días del año, ¿cierto? Entonces, este nos conviene que sea mucho más alto, ¿cierto? Pero entre más bajo es mucho mejor, porque me mide la eficiencia que tienen mis activos corrientes, ¿cierto? Para producir unos ingresos. ¿Listo? Entonces, vámonos aquí. Y lo dividimos entre este valor que yo tengo aquí. Bien, 96 días, 96,18 días. Cada 96 días está rotando el activo corriente en el año, ¿cierto? Cada 96 días. O sea, rota 4 veces en el año prácticamente. Es el valor que tenemos aquí. Si nosotros hacemos esto, 96 nos da los 366 días en el año. O sea, cada cuatro veces en el año está rotando básicamente nuestros activos, ¿cierto? Miren, entonces, entre más bajito sea este indicador, es mucho mejor, porque entre menos días tenga yo para alcanzar esta venta que yo tengo aquí, es mucho mejor, ¿cierto? Tengo la posibilidad, como les digo, de hacer muchas más ventas, ¿sí? Y soy más eficiente en la empresa. Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente, ¿cierto? 96 días, 96,18 días tarda la empresa en rotar sus activos corrientes. Bien, 91 días tarda la empresa en rotar sus activos corrientes. 96 días. O sea, cada 4 veces en el año, más o menos. ¿Cierto? Eso es más o menos lo que nos está indicando ahí. ¿Cómo hacemos para que este indicador que tengo yo aquí se disminuya, muchachos? ¿Cómo hacen ustedes? Una pregunta de examen. ¿Cómo hago yo para que este indicador que yo tengo aquí se disminuya? ¿Mm? Para que este indicador que está aquí se disminuya, que es lo que nosotros necesitamos que roten más. Compro más mercancía. Perdón, ¿qué hago? Dale, Carlos, me dijiste algo. Profe, compro más mercancía. O compro más mercancía para que no rote tan rápido. Bueno, lo que podríamos hacer es esto, que la rotación de los activos, bueno, incrementar básicamente la rotación de los activos más, ¿ya? Para que este rote más veces en el año. Es que necesitamos que este sea más pequeño, que este número sea más, entre más pequeño es, más veces rota en el año. Porque si estos son días de rotación, mira que son 96 días en el año. O sea, si tú lo multiplicas, o más bien lo divides, 360, lo vas a dividir entre ese valor, ¿cuánto te va a dar? 4 veces en el año más o menos, ¿cierto? Entonces necesitamos es que rote mucho más en el año para que sea capaz de producir estos ingresos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Sí me hago entender, mira, nosotros necesitamos que esto sea más pequeño, que este indicador sea más pequeño, porque entre más pequeños son menos días que tú necesitas para producir o para vender estos ingresos que tú tienes aquí, ¿cierto? Imagínate tú que te demoraras 360 días para producir esto, no tendrías la posibilidad de incrementar tus ventas en el año, solamente venderías eso, pero si tú estos ingresos que tienes aquí los haces en 150 días, tendrías 2 veces la posibilidad de hacerlo. Si los haces en 45 días o en 40 días, tendrías 9 veces las posibilidades de hacerlo. Entonces, ¿qué nos interesa? Que esta rotación sea menor, ¿oíste? Sea más pequeña, para tener la posibilidad de conseguir estos ingresos más veces. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, mira,
facilito. Nosotros tenemos esto dividido entre esto, ¿cierto? Aquí rota 96 días en el año, pero yo necesito que rote menos veces. Entonces, que sea más pequeño, perdón, para que rote más veces. ¿Sí? ¿Qué hago con el rotación de activos? Lo incremento. Si yo lo incremento, ya necesito solamente 72 días para hacer estas ventas o retornar estas ventas que yo tengo aquí, ¿cierto? Entonces, entre más pequeño este número es mucho mejor para mí porque voy a ser más eficiente en el manejo de mis activos como tal, ¿sí? ¿Cierto? Este sí necesitamos que sea más alto, ¿sí? Que la rotación de activos sea mucho más alta, en promedio, que rote más. Pero este indicador que está aquí en días necesitamos que sea menor, que sea más pequeño, que yo sea capaz en menos días de conseguir los ingresos o las ventas que yo tengo acá, ¿sí? Bien, vámonos entonces aquí a lo que se llama la rotación de cartera. La rotación de cartera la sacamos de donde dice ingresos operacionales o las ventas netas a crédito por las cuentas, dividido entre las cuentas por cobrar en promedio. Entonces, ¿de dónde sacamos esta información? Nos da una información aquí adicional. Dice que el 30% sobre el valor de los ingresos operacionales netos son las ventas a crédito. Entonces, le doy aquí igual, las ventas netas a crédito son, las ventas son estas. Y las ventas netas a crédito son el 30% de estas, ¿cierto? Entonces, estas son mis ventas netas a crédito, dividida entre las cuentas por cobrar promedio. Entonces, las cuentas por cobrar promedio, nos vamos acá, vamos a poner aquí promedio, ¿cierto? Y nos vamos acá al PIG y buscamos, perdón, al balance. Balance, profe. Sí, nos vamos al balance, es correcto, nos vamos aquí a nuestros deudores. Listo. Y tenemos nuestras cuentas por cobrar promedio, ¿cierto? Bien, ¿qué nos va a mostrar esta situación aquí? Vamos a dividir primero este y lo dividimos entre este, ¿cierto? La rotación de la cartera. ¿Qué nos está mostrando la rotación de la cartera que nos dio 7,32 veces? Mide el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio durante un periodo de tiempo, ¿cierto? En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Hombre, determina las veces que toma una empresa para convertir sus cuentas por cobrar en dinero o en efectivo. Entre más bajo, debe mucho mejor. Miren, entonces, así, lo que nos está diciendo el ejercicio, para que sea más eficiente esta rotación de cartera, ¿cierto? Para que yo pueda, en otras palabras, convertir estas ventas de crédito en dinero en efectivo, ¿qué debo hacer? Hombre, que nuestras cuentas por cobrar promedio, si las incremento manteniendo las ventas netas, podría suceder lo que nosotros queremos. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacemos aquí. Aquí, ¿cierto? Y lo voy a dividir entre este. Bien. Ya sabemos que el indicador nos da 7. Vamos a medirlo aquí. ¿Sí? Y ahorita entonces hacemos el análisis con relación a este. Dice, entonces, es el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio durante el periodo de tiempo, ¿cierto? En otras palabras, determina las veces que toma una empresa para convertir sus cuentas por cobrar en efectivo. Las veces, 7 veces toma la empresa, ¿cierto? Para convertir las cuentas por cobrar en efectivo. Entonces esto nos indica o nos quiere decir que entre más bajo sea este indicador, es mejor, ¿cierto? Que nos demoremos menos, ¿sí? Para cobrar o para convertir nuestras ventas a crédito en efectivo. Entonces tenemos que tratar de que este indicador sea más bajo, muchachos, ¿sí? Porque me voy a demorar menos tiempo para que esas ventas a crédito que yo hice aquí, ¿cierto? Las convierta en efectivo en un periodo inferior a este 7,32. Sí, 7,32 equivale a cuántas veces en el año. Vamos a ponerles, bueno, podríamos dividir aquí fácilmente. Bueno, esa relación la vamos a hacer acá abajo, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros necesitamos que el indicador sea lo más mínimo posible, que seamos más
eficientes al momento de nosotros cobrar nuestra cartera, ¿cierto? ¿Sí? Que nos demoremos menos días, ¿sí? Menos veces en convertir estas ventas a crédito en dinero en efectivo. Listo. ¿Cómo hago eso? Hombre, realmente yo puedo hacer lo siguiente. Las cuentas por cobrar promedio las puedo incrementar, ¿cierto? Incremento las cuentas por cobrar promedio. Vamos a incrementarlas aquí, por ejemplo, 1.000.000. ¿Qué sucede? Disminuye enseguida, ¿cierto? Mi rotación de cartera, ¿sí? A 2 veces. Quiere decir que soy más rápido para yo convertir este dinero en efectivo. Necesito solamente 2 cobros, mientras que acá necesitaría 7 veces, 7 cobros para que este dinero se convierta en efectivo como tal. Entonces, vamos a colocar aquí, ¿cierto? Un comentario que le sirva de apoyo. Entonces, voy a decir lo siguiente. 7,32 son las veces que la empresa utiliza para convertir sus cuentas por cobrar en efectivo. Bien, entonces, si yo necesito convertir esas cuentas por cobrar, o esas ventas a crédito en efectivo más rápido, lo que tengo que hacer es que este indicador como tal se disminuya más, que no necesite tantas veces para que esto se me convierta a mí en efectivo como tal. Listo, entonces, entre más bajo este indicador es mucho mejor. Ahora, sacando los días promedio de cobro, vamos a darnos cuenta de una situación también que es importante en este caso. Vamos a ver aquí. Los días de promoción de cobro. Listo. Sobre la rotación de mi cartera. Y la rotación de mi cartera yo la tengo aquí. ¿Cierto? Bien. Días promedio de cobro, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a indicar esto? Mide básicamente los días en promedio en que la empresa recauda su cartera, ¿sí? Los días en promedio que la empresa recauda su cartera. Vamos a ver cuántos días se demora aquí. 360 sobre este. Bien. Miren lo que se demora. 49 días se demora la empresa para cobrar su cartera. O para convertir su cartera en dinero. Necesitamos que este indicador básicamente no sea más pequeño. Necesitamos que sea más pequeño también. ¿Por qué? Hombre, porque nosotros necesitamos que ese dinero sea más rápido convertido en dinero en el menor tiempo posible, ¿cierto? Que paguemos más bien en un tiempo más largo y que cobremos nuestra cartera en un tiempo mucho más corto, ¿sí? Bien, entonces vamos a colocar aquí la información. Vamos a colocar la información aquí, ¿cierto? Los días en promedio que se demora días promedio que se demora la empresa en recaudar su cartera. Días promedio que se demora la empresa en recaudar su cartera. En este caso se está demorando aproximadamente unos 50 días. 49,19 días, ¿cierto? 19 días aproximadamente. Bien. Bueno, nos está faltando la rotación de inventario. Vamos a ver cómo rota nuestro inventario. Para eso voy a hacer lo siguiente.
costo de la mercancía vendida. El costo de la mercancía vendida ya nosotros lo tenemos calculado y debe estar por aquí, por estos lados. Costo de mercancía vendida. Costo de mercancía vendida, bueno, no lo tenemos aquí, así que tenemos que irlo a calcular o a buscar. ¿Y de dónde vamos a sacar el costo de mercancía vendida? Del estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? Costo de mercancía vendida, aquí está el costo de venta, ese es, me lo voy a traer hacia acá, ya aquí está el negativo, sobre el inventario promedio. Inventario promedio ya yo lo tengo calculado. Un momentico, voy a silenciar algo aquí. Bien, muchachos, entonces vamos aquí, el inventario promedio, si no estoy mal, ya nosotros el inventario promedio lo hemos sacado, lo sacamos, inventario promedio, no lo hemos sacado, entonces vamos a calcular nuestro inventario promedio y le digo aquí promedio, ¿cierto? Promedio, y me voy entonces a buscar los inventarios. Los inventarios hacen parte del balance general. Como es un promedio, saco los dos valores, los que tengo aquí, ¿cierto? ¿De dónde? De aquí, del balance. Le doy clic aquí y ya saqué mi inventario promedio. Bien, entonces, costo de mercancía vendida lo voy a multiplicar por -1 para dejarlo positivo. Profe, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo? Ya voy. Primero voy a multiplicar esto por -1 para sacarlo, para ponerlo positivo. Y este promedio dice de la siguiente forma, igual, promedio escribí, y Excel me da el promedio, como es el promedio del inventario, entonces quiere decir que es la suma de los dos inventarios del año pasado y de este año. Entonces, voy aquí al balance general, donde aparecen los inventarios, están aquí, y tomo los dos valores, ¿cierto? Ya el Excel me hace la operación el mismo. Y ya me tomó entonces, me hizo el promedio de inventarios. Rotación de inventarios. Vamos a ver qué nos dice la rotación de inventarios entonces. Divido el costo de mercancía vendida sobre el inventario promedio y me dice que son 6,37 veces. ¿Qué nos indica esta situación? Nos muestra cada cuánto los inventarios se convierten en ventas. Cada cuánto estos inventarios se convierten en ventas. Cada 6,37 veces, ¿cierto? Cada cuánto estos inventarios se convierten en ventas. Bueno, entonces, si esta información nos indica a nosotros cada cuántas veces mi inventario se convierte en ventas, quiere decir que este indicador debe ser ¿qué? ¿Más bajo o más alto? Profe, yo hice como usted hizo en costo de mercancía vendida, lo multipliqué por 1, pero todavía Por- me está en no, negativo. por -1. Tienes que multiplicarlo por -1. Ah, ya. ¿Oíste? Bien, muchachos. Entonces, cada cuánto los inventarios de nosotros se convierten en ventas, ¿cierto? O lo otro que podríamos decir es cada cuánto los inventarios permanecen en nuestra empresa, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Si nosotros necesitamos que la rotación de inventario, esta rotación de inventario debe ser entre más alta, mucho mejor, ¿cierto? Que la rotación de inventario sea mejor. Ah, no. ¿Por qué? Porque es que si se extienden las veces, quiere decir que me demoro yo más para convertir mi inventario en mercancía vendida. Entonces, tiene que ser más bajo, claro que sí, ¿cierto? Entonces, miren lo que sucede ahí. Vamos a poner aquí. En los días de rotación promedio, nosotros nos vamos a dar cuenta si es mejor el que sea más alto o más bajo. Pero a mi parecer, para yo convertir mi inventario promedio en mercancía vendida, entre más rápido lo haga, mejor, ¿cierto? ¿Sí? Entre más veces lo haga, mejor. ¿Sí? ¿Cuántas veces soy capaz de convertir mi inventario en las ventas?
Bueno, muchachos, por el día de hoy quedamos hasta aquí, ¿oyeron? Continuamos en la próxima clase. Seguimos desarrollando este ejercicio. Yo lo voy a subir a la plataforma para que ustedes, el que tenga la posibilidad de seguir haciéndolo, lo haga, ¿cierto? Porque yo voy a hacer una parte, pero ustedes me van a presentar los indicadores, los cálculos de los indicadores que hagan falta, más el análisis de esos indicadores como tal, ¿oyeron? Parte del tercer trabajo, de las notas del tercer corte es hacer lo que quede pendiente de este trabajo, ¿oyeron? Profe, ¿cuándo suben la nota del segundo corte? Muchachos, aquí me había parecido que se había cortado ¿cómo es? La clase. Subieron nota. Muchachos, hace rato que eso está en la plataforma, las notas. Ya en la Hoy acabaron de subir la... No, las de simulación, pues yo se las paso al profesor Leonardo, y el profesor Leonardo se encarga de subirlas a la plataforma, ¿oyeron? Él es encargado de subirlas a la plataforma. Jóvenes, pensé que se había cortado la comunicación en el momento. Yo estaba grabando un video. No, vamos a seguir hasta que se nos acaben los 5 minuticos que hacen falta. Listo, igual estamos aquí ya. Vamos a estar en 5 minuticos y acabamos con la clase, ¿oyeron? Bien. Qué pena con ustedes. Yo estaba pensando que ya se había acabado todo. Listo, profe. Bueno, muchachos, miren, entonces ya estamos aquí, vamos a acabar con estos cálculos que tenemos aquí. Entonces, la rotación de inventario, ¿cierto? Inventario promedio es de 6,37 veces, ¿sí? Lo que a mí me cuesta o me demora convertir mi inventario en mercancía vendida, ¿sí? Entonces, ese es el promedio. ¿Qué necesitamos hacer? Que sea más, bueno, que tenga la posibilidad yo de convertir mi inventario más veces en el año, en ventas corridas, ¿cierto? Entonces, vámonos aquí a calcular los días promedio de rotación de inventario. Lo tengo acá. La rotación de inventario son 6,37. Lo llevo hasta aquí y entonces voy a calcular los días promedio de rotación de inventario. Y los días promedio de rotación de inventario, ¿cierto? ¿Qué me quieren decir? Que los inventarios rotan o se venden cada tantos días en promedio en el año. Entre más roten estos inventarios, es mucho mejor, ¿sí? Entonces vamos a calcular esto aquí y nos vamos acá. ¿Listo? Aquí están rotando los inventarios cada 56 días. Cada 56 días. ¿Rotan cuántas veces en el año? Rotan estas 6,7 veces en el año. Miren, ¿será bueno que esta mercancía o este inventario de mercancía rote cada 56 días? Profe, no, me parece que no. Claro, le parece que no y es correcto. Porque nosotros, ¿qué hacemos con un inventario paralizado en la empresa? ¿Cierto? Cuando hay unas situaciones de costos y gastos por pagar. Entre yo más mantenga inventario guardado allí en la empresa, me va a tocar a mí costear ese inventario, me va a tocar a mí pagar unos costos y unos gastos por ese inventario, mantenerlo ahí, ¿cierto? Seguridad, cuidado, que no se nos dañe, que no se nos queme, que no suceda alguna situación anómala dentro de la empresa, que se nos pierda el inventario, que se nos deteriore. Eso es costo, pagarle a alguien que esté pendiente de los inventarios, ¿cierto? A nosotros nos interesa que estos inventarios en menos días, ¿cierto? Salgan a la calle para que nos dé más tiempo nosotros de rotar mucho más la mercancía en un año. Entre más rápido salgan, más tengo yo la posibilidad de ¿qué? De hacer mucho más ventas en un año, ¿cierto? Ese es un análisis que podemos hacer de esta situación. No es bueno que nuestro inventario sea tan alto. 2 veces en el año, por ejemplo, ¿qué se puede esperar de una empresa esa? Claro, depende el tipo de empresa también, qué tipo de productos venda en el año, ¿sí? Pero una empresa de productos masivos necesita que su inventario rote muy rápidamente. Y las empresas de electrodomésticos también requieren de que sus inventarios roten, ¿sí? No necesitamos tener inventarios allí en nuestra bodega. No nos sirve para nada, muchachos. ¿Listo? Entonces, entre más roten estos
inventarios en el año es mejor. Quiere decir que no es que el número sea más grande, sino que entre menos días tengamos aquí para rotar nuestro inventario es mucho mejor. Bien, vámonos aquí a las compras a crédito. Las compras a créditos, tenemos un dato aquí, vamos a ver qué nos dice. 100% de las compras fue a crédito. Bueno, entonces las compras, 100% de las compras fue a crédito. Bueno, vamos a ver dónde tenemos nuestras compras, ¿cierto? Ah, pero es que nuestras compras, resulta que entonces nosotros nuestras compras las sacamos de este juego de inventarios que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? ¿De dónde? De las compras, y las compras salen del costo de mercancía vendida, que lo tenemos acá. Costo de mercancía vendida, aquí lo tengo, ¿cierto? Más, voy a colocar el signo más, inventario final. El inventario final, ¿cuál es? El inventario que tenemos acá en el balance general del año actual. Inventarios, este que tenemos aquí, ¿cierto? Menos nuestro inventario inicial. Ese inventario inicial fue con el que iniciamos en el primer año. Vamos a ver cuál es. Inventario inicial, este que tenemos acá. Parece que no lo señalé. Correcto, vamos entonces. Bueno, pero hay una situación aquí. Costo de mercancía vendida más inventario final, ¿cierto? Hay que sumar estos dos datos. Entonces vamos a sumar estos dos datos. Este más este me da, uy, qué poco de plata. Costo de mercancía vendida más inventario final menos, ¿cierto? Mi inventario inicial. En euros. Sí. Vamos entonces, gracias. Ok, perfecto. Y menos nuestro inventario inicial, ¿cierto? Y el inventario inicial, como les digo, lo sacamos de aquí del balance general de los inventarios del año 1. Bien, gracias, Ami. Perfecto, entonces, sigo teniendo una inquietud con relación a esto. Vamos a ver. Menos el inventario inicial debe ser igual a nuestras compras, ¿sí? Este menos este. 5.208.000 en nuestras compras. Costo de mercancía vendida, ya lo tenemos. Voy a revisar este datico aquí, muchachos. Costo de mercancía vendida, aquí está 5.240.000. El inventario final lo saqué del balance del año 2, menos el inventario inicial. Sí, está bien, está bien. Perfecto, entonces, aquí lo tengo. Las compras a crédito, las tengo de aquí, las compras, ¿cierto? El promedio de cuentas por pagar, entonces vámonos al promedio de cuentas por pagar, ya lo debo tener también por acá. Cuentas por cobrar. Si se acuerdan de pronto que tenemos ese dato por aquí, me avisen. Bueno, no lo tenemos, entonces tenemos que sacarlo, ¿cierto? Tenemos que calcular este promedio de cuentas por pagar. Vámonos acá entonces al balance y tenemos la información aquí.